quiero transmitir el saludo de nuestro arzobispo, que él sabe de esta jornada. Esta jornada arciprestal se enmarca dentro del plan pastoral de este año en el que, como la Virgen María, de ahí sale el lema, se levantó y se puso en camino, nosotros estamos también invitados a levantarnos de nuestras comodidades y a ponernos en camino, un camino de evangelización que se expresa sobre todo en el ejercicio de la caridad, ¿no? Es una caridad presente, es un ejercicio presente de la caridad el que nos hace descubrir cómo ella también, o cómo la caridad sobre todo es el motor de la evangelización y es, por tanto, lo que nos mueve a hacerlo así. Por eso, esta jornada está enmarcada, como digo, en este plan pastoral de este año. Somos los primeros que lo hacemos en la diócesis, ¿eh? Somos los primeros que hemos dado este paso después de haber celebrado hace un poco más de 15 días las jornadas pastorales diocesanas, que tan buen y tan grato recuerdo dejan en todos, tan buen sabor de boca nos dejó a todos, y justamente lo que se hace con esta jornada, la invitación del plan pastoral, es que estas jornadas que se celebran por arciprestazgo recojan de alguna manera también la propuesta que se hizo en las jornadas diocesanas de pastoral. Por eso también el tema que hemos elegido, acomodado en nuestra zona, tiene mucho que ver con lo que hemos vivido en esos días. Soy hijo de Cándido y de Jorge, que son mis padres, y ellos siempre me han enseñado que cuando empecemos cualquier tarea delicada que requiere gestos y palabras oportunas, pues hacer la señal de la cruz. Así que la señal de la cruz, con la señal de la cruz comienzo mis palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Caminos de renovación para la pastoral parroquial. Yo acabo de venir de Villanueva del Cardete porque tengo allí a mi padre y a mis hermanos. He dormido esta noche allí porque mi padre está un poco delicado. Y venía con cierto temor y temblor, porque vengo a mi tierra, vengo a Toledo. En Toledo yo cursé magisterio, en Toledo pues pertenecí a un grupo que se llamaba Auxilia, no sé si existe, que se dedicaba a la atención a discapacitados, y en Toledo pues se forjaron los cimientos de mi vocación sacerdotal y mi vocación cristiana. En Toledo pertenecía a la Legión de María, y la Legión de María pues me ayudó a ese trabajo cuidado y esmerado con los enfermos y las personas más heridas por la vida, como solía decir San Juan Pablo II. Gracias por vuestra presencia. De verdad que yo preguntaba al arcipreste y a vuestro vicario, a don Eugenio, que cuántos, y decía, pues estará en torno al centenar. He preparado ahí unas 100 páginas, unas 100 copias, para luego en el trabajo que vamos a tener para, con unas cuestiones, aterrizar en lo que yo no sepa o no haya atinado. Pero el Señor y el Espíritu al que hemos invocado habla por todos y por todo ese pueblo de Dios, y hoy de una manera especial, como nos decía el diácono al comienzo en la oración: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Gracias por vuestra santidad. De verdad, estoy convencido con las palabras del Papa Francisco que hay mucha santidad de la puerta de al lado. Pensar el trabajo que sacerdotes, el señor obispo, los sacerdotes consagrados y laicos estáis haciendo cada día, eso no tiene nombre. Tiene un nombre que se llama santidad. Porque cada día ustedes, en estos 9 pueblos que componen el arciprestazgo, que nos ha hablado don Antonio, estáis cada día entregando lo mejor de vuestra vida. Y lo mejor de vuestra vida es lo que lleváis en el corazón. Y en el corazón lleváis a Jesucristo. Y vuestra pasión es anunciar a Jesucristo en la iglesia, y que la gente a la que os dirigís y nos dirigimos cada día descubran la belleza de Jesucristo, la belleza del Evangelio, la belleza del cristianismo. Jesucristo es bello. La belleza de Dios es incomparable. Pero la belleza de Dios se proyecta en tu testimonio y en el mío, en nuestro testimonio. Y como bien dice el Concilio Vaticano II,
cuando aborda el tema del ateísmo. Es posible que nosotros, con nuestra mediocridad o nuestra falta de valentía, estemos velando, más que desvelando, el genuino rostro de Dios. Esta mañana estáis aquí convencidos, y estamos convencidos de que vamos a salir, venimos contentos, pero nos vamos a ir más contentos, porque vamos a reconocer la fuerza de lo que supone el trabajo en comunión y en fraternidad. Veo estos dos iconos que están aquí, la Virgen de la Caridad. Ella nos va a sostener esta mañana, a ella nos encomendamos. Veo el icono de ese detalle de un cuadro de Marc Chagall, el lavatorio de los pies, con un texto: he venido a servir. Ninguno de los que estamos aquí esta mañana hemos venido para que nos sirvan, sino para servir, como decía mi madre, que me enseñó desde niño, para servir a Dios y a usted. Somos servidores de Dios. Somos como ese lápiz que decía Santa Teresa de Calcuta. Yo estuve con ella 3 años trabajando. Y ella decía: soy como ese lápiz pequeño con el que Dios escribe. Qué escritura tan santa la que ustedes, los jóvenes o los mayores, mis hermanos sacerdotes que estáis aquí, hacéis cada día. Que nadie os enrede el corazón, que nadie os quite la pasión por el Evangelio. Diácono, que no te he mencionado, sacerdotes y diácono. Estos dos iconos, pero quiero tener otros iconos. Me ha alegrado que en la estampa que nos habéis dado, donde está esa invocación al Espíritu, aparezca pues un matrimonio, San Luis y Santa Celia, los padres de Santa Teresa del Niño Jesús. Que las familias de la diócesis de Toledo y de este arciprestazgo se sientan fortalecidas con el testimonio de los matrimonios santos. He cogido el icono, la imagen de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, religiosa, consagrada, de clausura, carmelita, joven, 24 años, tenía cuando partió de este mundo hacia los brazos del cielo. Del Niño Jesús y de la Santa Faz. Ella decía: me llamo Teresa del Niño Jesús, del Enfant Jésus. Pero cuando veía a su padre con esas crisis, esa locura, esas alucinaciones, ella dijo: a partir de ahora quiero llamarme Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, porque en el rostro de mi padre veo reflejada la faz de Cristo. Pues que Teresa, misionera, patrona de las misiones, sin salir del Carmelo de Lisieux, joven, caliente nuestra pastoral misionera de la que vamos a hablar, y esa renovación en la pastoral de las parroquias. Pastoral misionera, no de mantenimiento, ya adelanto. Y nos encomendamos a ella, patrona de las misiones, que nadie diga que no se puede ser misionero en su familia, en su casa, sin salir de Ujena o de Yeles o de Yuncos. Ahí, misionero, misionera en la salud o en la enfermedad, en el trabajo o en el desempleo, misioneros. Y traigo el icono de San Francisco Javier. Él marchó lejos, donde el Señor nos lleva. Que Él nos ayude a tener un corazón más grande que nuestra vicaría o que nuestro arciprestazgo, más grande que nuestra diócesis. Pertenecemos a la Iglesia Universal, a la Iglesia Católica. Ayer se enterraba en el pueblo de al lado de yo nací, en Villanueva, en Miguel Esteban, a un sacerdote misionero que ha fallecido en Estados Unidos, ¿no? Estaba en Estados Unidos. Nació en Miguel Esteban. ¿Quién le llevó a Estados Unidos? Sino la fuerza del Espíritu Santo. Pues que San Francisco Javier aliente también nuestra pasión misionera, donde estemos. San Francisco Javier, patrono de las misiones, Santa Teresa del Niño Jesús. Y por último, el icono de un beato que tenéis sus restos entre vosotros, aquí en Toledo, en la catedral, Ciriaco María Sancha y Hervás. Cuiden mucho de los pobres, decía él, y vean en ellos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo venía a estudiar magisterio a Toledo, rezaba en su lápida, porque mi madre Jorja, que en paz descanse, me decía siempre: aquí hay un obispo santo. Pobremente murió y pobrísimamente
Pobremente vivió y pobrísimamente murió. Pues que el beato Ciriaco María Sánchez y Hervás nos ayude en ese servicio y ejercicio de la caridad. Porque mirad, en definitiva, todo lo que hagamos, citando a San Pablo, podría dejarme quemar vivo. Podría repartir limosnas todo lo que tengo en mi arciprestazgo, en mi parroquia. Podría saber todos los... Si no tengo amor, si no tengo caridad, de nada me sirve. Nos ha presentado don Antonio el crecimiento de este arciprestazgo, el mayor de la diócesis de Toledo. Yo vengo de la diócesis de Getafe. Os pongo un ejemplo, un Móstoles, que hace 50 años tenía 3.000 habitantes, ahora está rondando los 300.000. En total, la diócesis de Getafe estamos con 1.700.000 habitantes. 1.700.000 habitantes. Ha llegado mucha gente de fuera. De eso vamos a hablar hoy. El crecimiento de estos pueblos de vuestro arciprestazgo. Las personas que han llegado entre vosotros o que están llegando. Cuando venía ahora yo desde la carretera de allá de mi pueblo, veía Toledo y me iba al siglo XI, con Alfonso X, y veía judíos, musulmanes, cristianos, católicos, sinagogas, catedrales y mezquitas. Qué buen signo de convivencia, de respeto. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasa en nuestro mundo? ¿Qué pasa con esa intolerancia? Un mundo que ha salido de las entrañas de Dios, como estamos escuchando estos días en el libro del Génesis, y vio Dios que era bueno. El mundo es bueno, el mundo es hermoso, pero tu pecado, mi pecado, nuestro pecado, está desfigurando el mundo, haciendo que no parezca lo que Dios quiere. ¿Qué está pasando con la intolerancia, con los cristianos de Filipinas? ¿Qué está pasando? ¿Y dónde está nuestra voz y nuestra oración? Pobladores de estos pueblos y nuevos pobladores, que entre todos estáis haciendo una tarea de integración. El Papa Benedicto decía al poco de su cátedra que la Iglesia está viva. Y esta mañana, viéndoos a vosotros, no veo que ninguno se esté durmiendo todavía. La Iglesia está viva. Y está viva porque nosotros los bautizados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vivimos en Cristo y quiere que nos transformemos y nos configuremos con Él. Eso no es solo una palabra, es una verdad. Los desiertos exteriores que hay en nuestro mundo y los desiertos interiores. Cito al Papa Benedicto. Desierto de la pobreza, desierto del hambre, de la sed, del abandono, de la soledad, del amor quebrantado. ¿Hay desiertos en este arciprestazgo de Illescas? ¿Algún desierto de estos? ¿De la pobreza, del abandono, de la soledad, del amor quebrantado? ¿Cuánta gente herida que se le ha quebrantado el amor? ¿Cuánta gente sola hay aquí, en este arciprestazgo? En estos pueblos que han pasado de 300 a 10.000 o de 3.000 a 20.000. Cuando vengo por la carretera de Córdoba y veo el Nuevo Seseña, en medio de todo ese quiñón, hay mucha sed de Dios, hermanos y hermanas, amigos. Existe también el desierto y la sed de Dios. El vacío de las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre. Los jóvenes en vuestras parroquias, en vuestros pueblos, en nuestros pueblos, en mi diócesis, ¿qué rumbo tienen? Bendito sea Dios, muchos de ellos seguro que con criterios claros en su vida,
pero otros confusos. No os digo nada nuevo. El aumento de la heroína en nuestros pueblos y ciudades, el aumento de las drogas. Cuando un joven, un varón, un chico o una chica, se engancha a estas dependencias, o al juego, o al alcohol, o a la pornografía, ¿qué vacío hay en el corazón? ¿Qué pasa? Nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. El Papa nos urge a una iglesia en salida y nos tiene que doler lo que pasa en ese corazón. Tenemos que conducir a la gente hacia la amistad con el Hijo de Dios, con aquel que nos da la vida y nos da la plenitud, vida en plenitud, no una felicidad pasajera, no una felicidad momentánea, no. Mirad, el mundo es redimido por la paciencia de Dios. Si Dios no tuviese paciencia conmigo cada día, aquí iba a estar yo. Pero lo digo para ti y para este mundo. La paciencia de Dios, dice San Pedro, es nuestra salvación. Pero este mundo lo destruye la impaciencia de los hombres. El Dios que se ha hecho cordero nos dice que el mundo se salva por el crucificado, no por los crucificadores. Y en este mundo hay crucificadores. En mi diócesis de Getafe tenemos 230.000 migrantes, 230.000, entre migrantes y refugiados. Dios bendiga a los hermanos de San Juan de Dios que en Cienpozuelos han habilitado el primer centro junto con algún otro centro en Cataluña. Ahí están. Hemos tenido que salir huyendo porque nos crucificaban. No juzguemos a la ligera. ¿Qué retos parroquiales en estos momentos? Cito a Juan Pablo II, San Juan Pablo II, mirad, el nuevo milenio neunte. Él dice que no se trata de inventar un programa nuevo. El programa ya existe. Es Cristo. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición. Y dice San Juan Pablo II, el programa es Cristo mismo. Y daos cuenta los verbos que aplica San Juan Pablo II. Al que hay que conocer, amar, imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta la consumación de la Jerusalén celeste. Hermanos y hermanas, y este texto precioso, antológico de San Juan Pablo II no se puede fraccionar, porque estos oídos míos han escuchado este texto una parte u otra parte, dependiendo de cómo brille o venga el agua o el aire. No. Conocer, amar, imitar, vivir la vida trinitaria y colaborar en la transformación de este mundo, colaborar con Cristo hasta la consumación de la Jerusalén celeste. Y sigue diciendo el Papa, es necesario que el programa formule orientaciones pastorales adecuadas a las condiciones de cada comunidad. San Juan Pablo II ya intuía lo de la nueva evangelización. Y sabéis lo que decía él ante la nueva evangelización. Nuevo ardor, nuevos métodos, nuevo lenguaje. Pero advertía, los nuevos métodos y los nuevos lenguajes, si no hay un ardor y una pasión grande por Jesucristo, es puro marketing. Por lo tanto, la primera invitación de San Juan Pablo II en esta renovación para las parroquias, el ardor en Cristo, la pasión por Dios. Ahora hablaremos. En los pueblos y ciudades hemos de cuidar, como lo hacéis, por eso os decía que sois santos, la santidad de la puerta de al lado, en la vida vuestra de cada día. Cuidar la presencia, nuestra presencia durante las 24 horas, la renovación en las parroquias, 24 horas.
que los templos no estén cerrados, que tengamos actividades que muestren la belleza que llevamos en nuestra vida, en nuestro corazón, en la comunidad, el testimonio. Dice San Juan de la Cruz: mira que la dolencia de amor no se cura sino con la presencia y la figura. En esa renovación, y adelanto también algo, el cuidado en los hospitales, cuidado evangelizador y misionero con los enfermos y con las familias que tienen a sus enfermos en los hospitales. No podemos ir deprisa, pero vamos a escuchar y recemos por ellos. Don Fernando Sebastián, el cardenal que moría hace unos días, en un encuentro con él en septiembre en Málaga, decía que había tenido hacía un par de años un encuentro en la Conferencia Episcopal Francesa y hablaba del catecumenado que está habiendo en Francia, personas que no están bautizadas, personas... Y preguntaba a don Fernando, al presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, ¿de dónde vienen tantos catecúmenos? Y decían los obispos franceses: de los tanatorios. El cuidado en esos momentos de la muerte, del duelo. No ir y rezar un responso y ya me voy. No. El antes y el después. Y si has acompañado a ese enfermo en el hospital, le acompañas en el dolor y rezamos por él en su muerte. Y después, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo está esa madre que ha enterrado a su hijo en un accidente? ¿Cómo está ese matrimonio que tenían todo por delante y de pronto ha venido una enfermedad, un cáncer? No valen 2 consejos. Tranquilo, paciencia. No, sí, pero no. Evangelizamos con nuestra presencia, dice San Juan de la Cruz. La dolencia de amor solo se cura con la presencia y la figura. Algunos escenarios a tener en cuenta en toda esta renovación parroquial. El primero, el cultural que hay de fondo, escenario cultural que está. No solo el mundo juvenil, sino también las familias, en los adultos en general. Hay una profunda secularización. Profunda secularización. No se tiene conciencia en muchos de los bautizados que son hijos de Dios. Nuestro mundo no habla de Dios. Pero nuestro mundo se conmueve, como se conmovía la otra noche con las palabras de este actor Jesús Vidal, discapacitado, sin papeles, cuando le dieron el Goya a la película Campeones. No queremos cuentos, queremos palabras que broten del corazón. Y te pasa a ti y a mí. Cuando hablamos de algo que no brota del corazón, cuando hablamos de algo que sale de las entrañas, rompemos este mundo y la cultura, esta cultura que nos lleva a todos al relativismo, diría el Papa Benedicto. El mundo occidental tiene poca referencia a la trascendencia. Y esto ha entrado en la vida de los cristianos y de las comunidades eclesiales. Estamos en la cultura del relativismo. Con frecuencia decimos que es lo mismo, que da lo mismo. Que si nos vamos a la vida matrimonial, a las parejas, no sé ustedes, pero en mi diócesis el número de matrimonios ha descendido un montón en estos últimos años. Matrimonios por la Iglesia. Pero cuando hablas con los jueces, dicen, tampoco se casan civilmente. Y solemos decir, bueno, es que viven juntos, están, sí. Y hacemos así, bueno, es mi chico, mi chica, mi sobrino, bueno. ¿Y qué? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué decimos? Luego hablaremos.
hay que respetar. Pero la Iglesia tiene criterios claros. No todo vale. Respetamos, pero no todo vale. El fenómeno migratorio que os decía, que impulsa cada vez más a las personas a dejar los países de origen, y a vivir en contextos urbanizados. Una criatura que nace, perdón, no hay nada, en Seseña Nuevo, en ese bloque, con el olor todavía a neumático quemado. ¿Dónde juega esa niña, ese niño? En ese parque artificial. No lo tenemos fácil, ¿eh? ¿Cuántos migrantes han venido ahí? O a tu pueblo, o a Illescas, a Yuncos, o a Yeles, o a Seseña. La globalización no es algo abstracto, sino que forma parte de nuestra vida. ¿Qué trato estamos dando a los inmigrantes y qué trato nos dan ellos a nosotros? La integración es mutua. Somos cristianos. Otro escenario es el desafío de los medios de comunicación social que hoy ofrecen grandes posibilidades y representan uno de los grandes retos para la Iglesia. Los medios han creado una cultura muy beneficiosa en muchos sentidos. Los medios culturales, el iPhone, el iPad, el YouTube, estamos todos ahí, muy bien. Pero en tal contexto la nueva evangelización exige a los cristianos la audacia de estar presentes en estos nuevos aerópagos, pero con advertencia, porque el demonio que existe aprovecha estos nuevos medios. No puede ser que tengamos poco tiempo para la oración, o digamos, si es que no tengo tiempo para rezar, y me pase 2 horas enganchado al móvil, o al iPad, o los mensajes que me mandan de aquí o de allí. Decía San Ignacio, en tanto en cuanto la nueva cultura, los nuevos medios, bendito sea Dios. Pero también hacer discernimiento, que ayuda para la misión, para la evangelización. Otro escenario es el de la economía. La acción evangelizadora de la Iglesia en la economía. Con frecuencia se ha mirado más los beneficios que a las personas. ¿Os suena esto, verdad? El Papa Francisco habla, desde que llegó en su pontificado, con algo que ya San Juan Pablo II en Labor in Exercens hablaba, de la economía que mata, cuando interesa más el beneficio que el rostro y la vida y el alma de esas personas. Tenemos que procurar que las personas se salven, que las personas no se condenen, que su alma encuentre con Dios. Pero si encuentras algunas personas que los pobrecillos, sábado y domingo y lunes y martes, que yo yendo para mi pueblo y no cito la empresa, hay contratos desde el lunes por la mañana al viernes por la noche, y el viernes por la noche te despiden, para el domingo por la noche recibirás un mensaje de que el lunes te vuelvas a presentar. Un matrimonio joven pagando su hipoteca. ¿Cómo evangelizamos ahí, hermanos? El Señor nos dará luz y fuerza, pero tenemos que tener conciencia de estas realidades, donde hay tanta gente joven, con contratos en condiciones y contratos que llamamos basura o como queramos llamar. El escenario científico y tecnológico, la tentación de hacer de la ciencia una religión y poner a Dios como si ya la ciencia ha suplido a Dios. Todo. Te hacen una prueba, el TAC, la resonancia, lo otro, digo porque me lo han hecho a mí estos días. Pero dice, qué maravilla, qué adelantos, qué bien. Pero todo esto está para el servicio del hombre. La ciencia. Y ahí nos metemos en todas otras cuestiones de la bioética que no voy a tocar aquí, pero que tenemos que desde la evangelización que
El escenario de la política, pues no es lo mismo una cosa que otra. Y el escenario de la política nos afecta a todos y afecta a las parroquias y a la evangelización y a la renovación de nuestras parroquias. Cómo caminamos juntos, pero yo no me avergüenzo de ser cristiano, tenemos que decir. Y la presencia de los cristianos en la vida pública, decía el santo desde hace unos meses Pablo VI, la caridad política, estar presentes en el mundo de la política con ese coraje y la urgencia de Dios. Quería deciros algo antes que importante, mirad. En la encarnación con mayúscula, la encarnación es el misterio determinante del cristianismo y a la vez el fundamento cristológico de toda acción pastoral de la Iglesia. La fe en el misterio de la encarnación solo se verifica en una encarnación, con minúscula, la encarnación de la carne. Tenemos carne. El Verbo de Dios se ha hecho carne y tenemos que hacernos carne con los demás. El amor al prójimo no se puede aprender sino acercándose a él. Y en el cara a cara con Dios se transmite, en el cara a cara con el prójimo. En esto voy aterrizando a lo que supone la realidad eclesial en estos momentos y la realidad pastoral. Todo esto conlleva una auténtica evangelización y, como dice el Papa Francisco, una conversión pastoral. Evangelizar es hacer discípulos de Jesucristo. Yo me pregunto, ustedes son más santos que yo, ¿cuántos con tu testimonio y con tu vida en los últimos años han abrazado a Jesucristo? ¿En qué proceso de conversión nos hemos visto? ¿Hemos sido luz para alguna persona que en su corazón había oscuridad o tiniebla o confusión o ateísmo o indiferencia ante Dios? Y me diréis, José María, pues es verdad. Nosotros damos testimonio y la conversión el Señor se encargará. ¿La verán nuestros ojos o no la verán? Estoy pensando en el beato Carlos de Foucauld. Decía, llevo 13 años en el desierto de Tamarrased y no se ha producido ninguna conversión. Al día siguiente de ser asesinado, sabéis que junto a su cuerpo estaba la custodia con el Santísimo entre la arena. Él estaba en adoración cuando lo mataron, adorando al Santísimo. Y empezaron a surgir los hermanitos del corazón y hermanitas del corazón de Jesús, de los pobres y de Carlos de Foucauld. Bueno, pues eso se lo dejamos al Espíritu, pero eso no significa que nosotros nos vamos por el otro lado. La Iglesia es para evangelizar y esa es su identidad, tu identidad. Si hay cosas en una parroquia, en un arciprestazgo, en una comunidad, en una vicaría, que dificultan, que no evangelizan, eso hay que revisarlo y hay que cambiarlo. Revisar nuestras parroquias. Revisemos dónde estamos cada uno de nosotros. Tener claro que la identidad de la Iglesia es evangelizar. Y hay que ayudar, y a veces hay que tomar decisiones difíciles. El Señor nos advierte muchas veces en el Evangelio, no tengáis miedo. Los otros días con el profeta, el Señor nos advertía, no les tengas miedo, porque si les tienes miedo tú, te voy a meter yo miedo a ti. La misión de la Iglesia son las palabras del Señor resucitado. Id y haced discípulos. Acercar la belleza de Dios. La Iglesia profética. Una Iglesia que anuncia, que da testimonio, que vive coherentemente, sin esquizofrenia, diría el Papa
Juan Pablo II, sin esa esquizofrenia espiritual. Ahora la vida íntima, ahora la vida fuera. No, la vida del cristiano es una vida en totalidad, esa integridad. Pero una iglesia también que pone el dedo en la llaga y que denuncia. Y dice, eso no es cristiano, eso no es propio del Evangelio. Personalmente y comunitariamente lo vemos, lo valoramos y decimos, no, no. Los obispos de Filipinas hablaban anteayer y decían, ya está bien, ya está bien. A los drogadictos no se les puede curar ni reinsertar. Bueno, son palabras que en el gobierno de Filipinas, pues no, porque se acaba con ellos, se les pega un tiro a los drogadictos. ¿Qué locura es esto? Y los obispos han levantado la voz y han dicho, no. No. La misión de la Iglesia necesita líderes y discípulos. Hay que cambiar estructuras, llevar a cabo una conversión pastoral. Necesita discípulos, pero los discípulos son los que están a la escucha del Maestro. En una renovación pastoral parroquial, ¿qué discípulos estamos? Hay unas cuantas señales, como cuando vamos al médico nos hacen una analítica y nos dicen, pues aparece bien, pero hay una estrellita en el azúcar, en la glucosa o en el colesterol o en tal cosa. Dicen, cuídese eso, atento, no es, pero ha subido un poco. Pues yo os hago unas cuantas sugerencias por si hay alguna estrellita que hay que poner en nuestra vida parroquial. Antes, estos mandatos de Cristo resucitado. Nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza y no nos faltará su ayuda para cumplir la misión que nos encomienda. Estamos convencidos esta mañana de que Cristo resucitado nos va a dar su ayuda, nos está dando su ayuda, que no nos va a faltar su ayuda. Id y haced discípulos a todos los pueblos. Daos cuenta los verbos. Id, haced discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Mateo 28 del 19 al 21. Id, haced, bautizad y enseñad. Evangelizar comporta esto. No es suficiente con que bauticemos a un niño. Está bien, es lo más grande el bautismo, nuestra vocación cristiana, nuestra vocación a la santidad. Pero ¿cómo acompañamos ese niño, esa niña, a esa familia? No es lo mismo en la diócesis de Getafe, ahora estamos en torno a 25 catecúmenos adultos, se preparan cada año, se bautizan unos 25 o 30 adultos que no fueron bautizados en su infancia por distintas razones. Es diferente. Pero ¿y los niños? ¿Qué acompañamiento hay con esos niños, con esos padres? ¿Se ha terminado el bautizo y si te he visto no me acuerdo? Haced discípulos. Cristianos, discípulos significa que el cristiano está a los pies del maestro. El niño que empieza a escuchar a los pies del maestro. La Iglesia, decíais en este programa pastoral diocesano, y la familia fuente de caridad, con ese icono de la visitación de la Virgen a su prima. Enseñar a los niños a hablar de Dios, hacer la señal de la cruz, que las familias empiecen el día bendiciendo a Dios por esta jornada, o en la comida, o en tantas tareas. Renovar a la Iglesia, estructuras nuevas y necesarias. No es que hay que renovar por renovar, no. Hacen falta estructuras nuevas. San Juan Pablo II, cuando se refería en concreto a la caridad, hablaba de imaginar la caridad. Los pobres. Beato Ciriaco María Sancha Yerbás. Ayer le decía yo al párroco de mi pueblo, Antonio Villanueva del Cardete, Emilio Perona, digo, Emilio, ¿cómo están los pobres atendidos aquí
en concreto el pobre que va de un lado para otro. Dice, mira, José María, en una ermita que había dos habitaciones del santero de hace ya 50 años que no estaba habitado, a través del sentir del pueblo de Dios y del párroco, han habilitado esas 2 habitaciones. En este año llevamos 78 acogidos ahí. Dios bendiga a Emilio, a su pastoral, a Cáritas, a la parroquia de Villanueva. Imaginar la caridad. En tu pueblo, en tu parroquia, ¿tenéis realidades que tienen que ser reconvertidas? ¿Qué dicen los pobres de ti, de mí, de nosotros? Los misioneros salen a evangelizar y generan discípulos. De mi pueblo, discípulo de San Francisco Javier, es Gregorio de Céspedes, el primer occidental que llegó a Corea. Se fue a Corea y está enterrado en Qinghai. En Qinghai hay un parque dedicado a Villanueva de Alcardete. Y en Villanueva de Alcardete hay una calle Corea, calle Seúl y calle Qinghai. Cuando la gente va a vivir a esa calle, pregunta, ¿por qué calle Corea? ¿Por qué calle Seúl? ¿Por qué calle Qinghai? Y se les habla de los misioneros y del misionero y de los jesuitas y de Jesucristo. Lo ha hecho el párroco desde el ayuntamiento y desde esa guía cultural. ¿Quién iba a pensar, Gregorio de Céspedes, que después de 300, casi 400 años, se iba a hablar de Jesucristo a través de las calles? Ojo al minimalismo y ojo al clericalismo. El clericalismo es como la apropiación por parte del clero, de los sacerdotes, de que es propio de todos los bautizados. Nosotros controlamos todo. ¿Cómo? El clericalismo aísla al clero y deja inmaduro al laico. No es lo que pasa en vuestra vicaría, ¿verdad, señor vicario? Ni lo que pasa en otros sitios. Pero advierto, o el minimalismo. Hacemos lo que se puede. Eso es un lenguaje que se podía decir. Advierte el Papa Francisco. Es que aquí siempre se ha hecho así. No vale. Hay cosas que sí. Bendito sea Dios. Pero los tiempos nuevos, como dice Juan Pablo II, requiere un actualizar. ¿Y qué hacer? Para renovar las parroquias, insisto en la vida en Cristo y la iniciación cristiana. La iniciación cristiana. Esencial. ¿Cómo lo lleváis en vuestras parroquias? El despertar religioso. Esos niños que han sido bautizados y están siendo educados en la fe de la Iglesia. La iniciación sacramental, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. En la diócesis de Getafe son varias parroquias las que ya hemos adelantado la confirmación a la primera comunión. Yo soy también heredero de una generación que decíamos, lo importante es la confirmación, porque ya uno se da cuenta de lo que hace. Lo importante es la Eucaristía, fuente y culmen. Es verdad que por conveniencias pastorales, pues en ocasiones nos ha parecido bautismo, confirmación y Eucaristía. No obstante, también hay que decir que hay obispos que esto lo ven más así y hay obispos que dicen, empezando por familias, quite, menuda locura, ahora la confirmación con 9 años antes de la primera comunión, pero bueno, pues todo esto nos tiene que llevar a un replantearnos nuestra iniciación cristiana. Porque la iniciación cristiana es el cimiento de la vida cristiana. Eso nos va a llevar luego a la profundización en la fe. Y tienes a un adolescente de 14, 15 años que ha venido y que está en la parroquia no para ser confirmado, para esto, no, porque es su familia y es su vida cristiana. Y entienda la parroquia como su casa. Como dice Juan Pablo II de los pobres, que vean en la parroquia que es su casa, su comunidad. Por lo tanto, el minimalismo, no. Y el clericalismo, tampoco. No es vuestro caso, insisto. Pero sí la iniciación cristiana. Quería decir también en este renovar las parroquias, el fin de semana ha de ser prioritario. Cuidad mucho el fin de semana.
Los jóvenes están pendientes de lo que hacemos en las parroquias. Sed creativos, los jóvenes y los menos jóvenes. Que la parroquia esté abierta, que la gente pueda ir a rezar, que se encuentre con el Santísimo, que se encuentre con el Sagrario. Cuidar el silencio en las parroquias, el silencio. Necesitamos silencio. Decía el cardenal Sara, estamos en esta dictadura del ruido pues a todas horas. Llegamos a casa y siempre con algo en marcha. Guarda un poco silencio, silencio. Porque el silencio nos lleva a experimentar, insisto, la belleza del silencio nos lleva a la belleza de la oración y de la escucha de Dios, como Moisés, la tienda del encuentro. Cuidar la música en las parroquias, la música que eleve el alma, que no meta ruido, que eleve el alma, la música tradicional o la moderna, pero que eleve el alma. No os quedéis con sucedáneos. Estamos en momentos donde la música nos tiene que acercar al Señor, nos tiene que acercar a la Virgen, nos tiene que hablar de la comunión de los santos. Que las homilías sean transformadoras por parte de nosotros, sacerdotes, no solo informativas, no. Hay que preparar, hay que rezar la homilía. Lo que vas a decir no es lo mismo la misa de 11 que la de 1 o de la tarde. Las personas son otras. Nosotros los sacerdotes recemos antes lo que vamos a decir. Palabras comprensibles, que transformen el corazón y que cuando salgamos puedan decir, bueno, esto me ayuda en este aspecto, en el otro. Que la comunidad, la parroquia, sea real, significativa. Y quiero decir, los feligreses han de conocerse, atentos a los grupos pequeños. Cuidemos los grupos pequeños en las parroquias. Creo que en todas las parroquias tendría que haber un consejo pastoral. El código habla del consejo de economía, esencial, pero también el consejo pastoral, donde están los distintos carismas de la parroquia. Que en la parroquia, y estoy hablando de pueblos pequeños, pero ya grandes, de 4.000, de 6.000, de 10.000, de 20.000, el conocernos por nuestro nombre. Como decía vuestro arcipreste, yo hice la mili allí en el desierto en Almería, allí con los legionarios y los infantes e infantería, y cuando decían, tú, eres aquel. Cuando te llaman por tu nombre, ya no eres aquel así, o un número. Llamar a la gente en la parroquia por su nombre. Yo lo digo a un servidor. Yo voy a una parroquia, voy a confirmar y me aprendo de memoria los jóvenes que voy a confirmar. Hombre, si son 80, pues a lo mejor no tanto. Pero llamar a un joven por su nombre. Escuchar. Digo, ese momento, ese día de la confirmación, pero en la parroquia. Al pobre, llámale por su nombre. No le digas, ¿ya estás otra vez aquí? Si la semana pasada viniste y ya se te dio, ¿no sabes qué es cada 15 días? El que os está hablando estuvo enfermo desde los 7 años, desde los 3 años hasta los 10, enfermo de tuberculosis. Yo ya tenía la tumba hecha. Don Carlos González, el párroco de entonces en Villanueva, cuando yo era un crío, dispuso Cáritas de tal manera que las religiosas, una de ellas, hijas de la franciscana, hija de la misericordia, Sor Tomasa, y doña Elena, que estaban en Cáritas, y otros laicos, nos organizaban de tal manera que íbamos a distintas horas para que nadie se enterase y pudiese hurgar en el dolor de los demás. Bendito sea Dios por el equipo de Cáritas de hace 60 años en Villanueva de Alcardete. Yo iba de la mano de mi madre a Cáritas, donde Cáritas nos daba para comer y para vestir. Y mi madre antes de morir decía, hermoso, no olvides lo que la Iglesia hizo con nosotros. Tú ahora como cura, hazlo con los que lo necesiten. Y piensa que esa madre o ese padre que viene con el niño podía ser yo o tu padre, contigo. Sabernos el nombre,
aprendernos, que cada feligrés sepa que lo que la parroquia espera de él. En las organizaciones sanas, cada uno sabe lo que se espera de él. ¿Qué espera la parroquia de ti o de cuál? De ti, de tal. Cada uno tiene su carisma, su función. Y todos nos sentimos el lector, el acólito, el cáritas, el que es catequista, el que prepara la pastoral cuida a los enfermos, el que ayuda al sacerdote a llevar la comunión, el que atiende a esos jóvenes que están en la frontera, esos jóvenes que hay que cuidar como oro en paño para que sean apóstoles con los otros jóvenes. Detectar las fortalezas y talentos de cada parroquiano. Todos nos valemos para lo mismo. El cardenal von Balthasar decía que la verdad en la Iglesia es sinfónica. Cada uno de nosotros tenemos una música, el violín, el violonchelo, la trompa. En una parroquia uno no puede ser todo y la tentación es querer hacerlo todo uno. La experiencia de comunidades pequeñas que se reúnan en las casas. Yo lo veo en mi diócesis. Las comunidades neocatecumenales esto lo trabajan mucho. Bendito sea Dios. Acercarse a los hogares. Trabajar desde las casas, desde las familias. Recuerdo al cardenal, vuestro cardenal y obispo Marcelo, don Marcelo, en una de las veces que estuvo yo siendo un adolescente allí en Villanueva, decía, don Valentín, era el párroco, hay que salir de la sacristía, Valentín, hay que salir de la sacristía. Y don Valentín salía de la sacristía y visitaba las casas. Y a los delicados, por necesidades del tipo que fueran. La experiencia del Espíritu Santo, cultivar sin miedo dones y carismas. No tengamos miedo en la renovación de las parroquias, en la conversión pastoral. No tengamos miedo. Ahora podemos comentar en los minutos. La cultura del invitar. Invitar. ¿Por qué vives así? San Pablo VI, en Evangelii Nunciandi, dice, supongamos un grupo de cristianos que viven de esta manera. La gente se pregunta, ¿por qué viven así? Dice Pablo VI, eso ya es evangelizar. Pero esa evangelización tiene que ser completa para que haya un anuncio explícito de Jesucristo. A ti y a mí nos preguntarán, ¿por qué vives así? ¿Por qué dedicas tanto tiempo a la catequesis? ¿Por qué dedicas tanto tiempo a la belleza del templo? A esas mujeres y hombres que tienen la iglesia de punta en blanco, que cada día se llevan los paños, los manteles, los purificadores. Nadie habla de ellos. Que limpian el templo. Nadie habla de ellos. Pero ahí están. Que no cobran un duro, porque su paga es Jesucristo. Las que atienden, insisto, a los enfermos, a los necesitados. Las personas que rezan la vida contemplativa. Que las delegaciones, habéis hablado algo en un momento, las delegaciones, pedir que todas las delegaciones diocesanas, las delegaciones tienen que estar a vuestro servicio, no vosotros al servicio de las delegaciones. La delegación diocesana es para servir a la vicaría, a las parroquias, a los arciprestazgos. ¿Qué necesitáis? ¿En qué os podemos ayudar? Delegación de familia, delegación de liturgia, delegación de caridad, delegación de iniciación cristiana o secretariado. Presencias importantes. Me dejáis 5 minutos y termino. Presencias importantes. Los jóvenes, parroquias. No podemos dormir tranquilos si hay jóvenes de nuestros pueblos que no conocen a Jesucristo. Que no conocen a Jesucristo porque nadie se lo ha anunciado. Me diré, José María, pero si lo tenemos en nuestra misma familia. Ya lo sé. Pero háblale de Jesucristo con prudencia. Y sobre todo, como decía San Pedro Poveda, aquella vez cuando dicen con las teresianas, don Pedro, nos han quitado de que en las clases esté el crucifijo. Y decía San Pedro Poveda,
tranquilas, le decía a las teresianas, vosotros tenéis que ser imagen del crucificado. Si te dicen que no hables, pues el silencio también es evangelizador. Pero tu testimonio, Santa Faustina Kowalska decía, lo que nadie puede impedirme es que yo rece por ti, que dices que eres no creyente. Podrás decir que me calle, podrás decir que no vaya a tal sitio, pero no me puedes pedir que no rece por ti. Pues mira, tú que no me quieres, 2 rosarios por ti hoy. Mañana me dices que me quieres menos, pues 3. Toma. No, toma, porque esto decía la Madre Teresa de Calcuta. Es que en los estatutos se dedica 1 hora a adorar el Santísimo y no vamos a poder atender a los pobres. Y ella dice, muy bien, gracias por vuestro consejo. En los estatutos pondremos 2 horas de adoración. En una ocasión, en el comedor con la misionera de la Caridad, yo siendo joven, no era seminarista todavía, y a las 5 de la tarde en Madrid, en el comedor del Ave María, un anciano vomitó y se ensució un olor. Y yo dije, hermana, este anciano, yo joven con 22 años, pues el olor, pues claro, me dice la misionera de la Caridad, llévalo al baño, lo lavas y le pones esta ropa. Y si no lo haces, aquí no vuelvas más. Con los pobres no se juega, ni se viene uno a poner medallas. Los jóvenes, los mayores, parroquias, Aciprestazgo de Illescas, ¿cómo están los mayores? Aquí veo que hay bastantes canas, empezando por las mías. ¿Cómo están los mayores en nuestras parroquias? Ojo a la soledad de los mayores. Ojo a la soledad de los mayores. Ojo al Alzheimer de los mayores. Atentos al Parkinson de los mayores. Apóstoles, discípulos misioneros, dice el Papa Francisco. No solo discípulos, sino misioneros. Discípulos del Maestro, pero con la misión del Maestro. Y los necesitados, materiales y espirituales. Hay jóvenes que necesitan, o adultos que necesitan, poner en orden su espíritu. Hay pobrezas espirituales, morales, criterios claros para ser felices. También para nosotros los sacerdotes. Decía el Papa Benedicto en una de sus reflexiones para los curas tenéis que rezar mucho, pero rezar bien. Rezar mucho, pon una coma, pero rezar bien. Y dice el Papa Francisco, el discípulo misionero, que somos tú y yo, esta mañana aquí, tenemos que tener la conciencia de que Jesús, el Señor, camina con nosotros, habla con nosotros, trabaja con nosotros y respira con nosotros. Que Jesús respira, trabaja, habla y camina contigo cada día. Y advierte en esta renovación pastoral el Papa Francisco, un discípulo misionero, que no sea una persona enamorada, entusiasmada, convencida y segura de Jesucristo, también pone una coma, no convence a nadie. Repito, tú o yo, hoy, día 10 de febrero del 2019, ¿estás enamorada, entusiasmada, convencida y segura de Jesucristo? ¿O seguro de Jesucristo? Pues bendito sea Dios. Por lo tanto, el discípulo misionero es el que tiene una actitud constante de gratitud, que tiene una relación personal con Jesús, agradecido siempre a Dios, que está abierto a los dones del Espíritu, que conoce la Escritura, que reza diariamente, que acude a la misa dominical, por lo menos, que se confiesa con frecuencia y que ve su vida como un campo de misión.
Y por lo tanto, que en esta renovación en las parroquias tengamos presente lo que nos dice San Pablo. Te basta mi gracia. O como le dice el Señor a San Pablo, te basta mi gracia. O la Virgen María, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pase lo que pase, y aunque caigan chuzos de punta, los que esta mañana estamos aquí, estamos convencidos de que el Señor es el Señor. Nos alegramos de ser discípulos del Señor, discípulos misioneros, nos alegramos de ser miembros de la Iglesia, cuerpo de Cristo, y nos alegramos, como preguntaba el señor de la televisión, de que nuestro trabajo no se hace de manera aislada, sino de manera fraterna y en comunión. Muchas gracias.